vencer, hagan paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. No se levantará, mas sobre todos Dios está, pues a la muerte Él venció, por siempre reinará el Señor. Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. Él es el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Qué bendición y qué privilegio estar en la casa del Señor para compartir la palabra. Y cuando el pastor Wilfredo coincidimos, después al tiempo me llama y me dice, mira, quiero que vayas para allá. Y no pude estar en su instalación, pero le damos gloria a Dios por su vida, su familia, su ministerio. Lo conozco hace un poquito antes del 2007. Veía ese joven allá en Mata de Plátano. Sigue joven, pero ya me imita hasta en el peinado. Qué bendición. Les saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y les felicito, estaba buscando en el teléfono la promoción, pero después vi aniversario 109. La primera vez que yo estuve en este lugar fue en 1970, imagínense. Muchos de ustedes no habían nacido, otros eran un retiro de los jóvenes del Colegio Bautista de Carolina. Y usamos las facilidades y caminamos por todo aquello y fue una bendición. Pero cuando me envían esta invitación con un tema tan poderoso
que habla de una iglesia viva. ¿Qué otra cosa? Activa. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? Efectiva. O sea que si está viva, se mueve. Si está viva y se mueve, causa efecto. Y si está viva, se mueve y causa efecto, ¿qué otra cosa ocurre? Muy bien. Pues tengo una palabra que compartir con ustedes en esta noche. Te voy a dejar después el bosquejo para que lo compartan y después pues puedan estudiar algunas cosas. Así que aquellos que les gusta tomar nota, gócense, que van a tener este bosquejo que se me perdió por algún lado, pero lo encuentro ya mismo, porque compré una Biblia de letra grande para poder ver mejor y ayudar todo este oficio. Miren, vaya a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, voy a leer los versos desde el 15 hasta el 23. Efesios capítulo 1, versos 15 al 23, una palabra donde el apóstol le habla a la iglesia, es más o menos el mismo modelo que le habla a Colosenses, a la iglesia de Filipos, también le dicen algo parecido. Y yo le doy lectura, usted sígalo ahí con su vista. Efesios capítulo 1, verso 15 al 23, dice de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y escuche bien, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena, en todo, que todo lo llena en todo. Busqué otra versión que tengo aquí de esta palabra poderosa que dice de la siguiente manera. Esta creo que es versión, perdonen que haga esto así. Esta versión es palabra de Dios para todos, si no me equivoco. Vamos a ver si es verdad. Palabra de Dios para todos. Escuche bien cómo dice esta versión. Por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. ¿Qué oraba él por esa iglesia? Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revela la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio derecho a sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como el que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Amén. Lo primero que quiero tocar en esta noche, y el pastor lo hablaba de que estoy pastoreando en Bayamón, estoy en la esquinita del Cementerio Nacional, allá en Riverview. Al frente tengo otro cementerio que es el Puerta Coeli. Es glorioso porque los vecinos no se quejan de los cultos. Es una experiencia tremenda. Pero yo siempre le digo a la iglesia, yo anhelo que un domingo en la mañana estemos aquí y saliendo, terminando el culto, Cristo regrese en gloria. Tendremos el privilegio de ver tumbas abrirse.
tendremos el privilegio de ver gente que creyó en Cristo y que partió de este tiempo, regresar a la tierra en los aires y ver cómo serán levantados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo primero que quiero trabajar entonces es que si es una iglesia viva, lo primero que tengo que mirar lo que es una iglesia. La iglesia no es un club como el mundo cree. La iglesia no es una entidad. De hecho, cuando se discutía todas estas enmiendas al Código Civil, empezaban los juristas y todo el mundo y los políticos a hablar de cómo es que se arma la iglesia. Y yo les decía, es que yo no necesito la ley de corporaciones de Puerto Rico para que la iglesia exista. O sea, la iglesia existe desde antes de la ley de corporaciones, porque el armarla jurídicamente no la hace iglesia. La iglesia, me preguntaban entonces 2 senadores en su oficina, compartiendo con un grupo de pastores, pero juez, por favor, defínanos lo que es la iglesia. Mira, la iglesia es un grupo de personas compradas a precio de sangre, lavadas en la sangre de Cristo. El Espíritu Santo de Dios le da vida. Esa iglesia tiene un fundamento. Ese fundamento es Cristo. La cabeza de esa iglesia es Cristo. Somos cuerpo de Cristo. Eso es lo que es la iglesia. Y Cristo regresa en gloria a levantar la iglesia. Eso es lo que es la iglesia. O sea, la iglesia no la hace el Estado, la iglesia no la hace la cultura, la iglesia es el gran misterio de Dios. Y cuando usted se mete en la palabra poderosa, usted se va a dar cuenta que desde el saque del juego, desde el principio del libro de Génesis, la gente se salva por la fe. Abraham le creyó a Dios y se le contó por justicia, por eso se le llama el padre de la fe. El diezmar y ofrendar está desde el libro de Génesis, eso no vino con la ley. Todo adorador, de hecho nosotros no recogemos ofrenda, nosotros adoramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Es un acto de adoración, es una entrega. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que Dios le tuvo que dar la ley a la humanidad para que la gente tratara de salvarse a sí mismo obedeciendo una ley. Pero descubra algo, obedecer la ley no traía salvación. Y número 2, nadie podía obedecer la ley porque el que no era dingo era mandingo. Algún problema tenemos. El que no es pillo es embustero, el que no es embustero es adúltero, el que no es adúltero es maltratante, el que no es abusador. O sea, todos tenemos alguna mancha de plátano en la camisa cuando fuimos a aviar. Se entiende ahora más claro, ¿verdad? Dicho eso entonces, la ley lo que hace es lo que dice el apóstol Pablo, es como un bastón, un ayo al cual yo me agarro y ¿a dónde me conduce? A Cristo. Porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pero yo tengo unos textos ahí para mencionarles. Número 1, que la iglesia entonces es de Cristo. La iglesia es Cristo. De hecho, es el cuerpo de Cristo. Y si usted se va a Mateo capítulo 16, versos 15 al 18, dice que Cristo la edifica. Que ser parte de la iglesia depende únicamente de tener relación personal con Cristo, hecha posible no solo porque el Espíritu Santo nos alumbró, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, y como decía el libro de los Hechos, todos los que creyeron fueron unidos a la iglesia y fueron salvos, ¿verdad? Juan capítulo 1, verso 12 dice, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la iglesia, yo les decía que no es un club. El texto que le leí de Efesios dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Quien manda en la iglesia es Cristo. De hecho, la visión que tiene la iglesia es la visión del reino de los cielos de Mateo 28 de id, haced, bautizad y enseñad. Una de las reflexiones que debe hacer la iglesia es que en un aniversario 109 como este, sentarse a pensar y celebrar la historia y busquen fotos viejas de cómo empezó esto y van a ver algunos de estos ancianos que están por ahí cuando eran chamaquitos y hacían cosas aquí en el barrio y la gente empieza con los recuerdos y pueden hacer hasta una línea histórica. Tremendo, qué bendición, y le doy gloria a Dios por el pasado de esta casa. Hubo gente años atrás orando por cosas que están ocurriendo en este tiempo. Gente que partió con el Señor, que clamaban cosas que jamás vieron, pero que Dios le está permitiendo a la iglesia en este tiempo cosechar. Y yo me gozo de ver este equipo de adoración y ver el equipo tecnológico y veo que ustedes están llegando a lugares donde usted ni se lo imagina quién lo pueda estar viendo, y la bendición de lo que usted hace aquí va a alcanzar a otras personas. Pero la iglesia no es un club. La iglesia no es una entidad secular que la gente pueda decir, mira, yo me hago miembro de la iglesia. No, tú no te haces miembro de la iglesia, es la parte administrativa. Tú necesitas un encuentro con Cristo. Tú necesitas el perdón de Dios. Tú necesitas que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Lo otro que me dice la palabra a mí está en 1 Corintios capítulo 3. Dice que es que el fundamento de la iglesia no es otro,
sino que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, lo que la iglesia hace es edificada por el fundamento que es Cristo. Es el Señor y Salvador. Todo el Antiguo Testamento, yo quiero que usted sepa, apunta a la persona y obra de Cristo. O sea, el Nuevo Testamento, y los bautistas somos neotestamentarios. Bueno, sí, somos neotestamentarios, pero agarramos también el Antiguo Testamento, porque sin ese Antiguo Testamento no puedo entender lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la lumbre, por así decir. Cuando tú vas a Mateo capítulo 1, verso 1, te da el resumen de todo el Antiguo Testamento. O sea, se cierra el canon del Antiguo Testamento con la llegada de Cristo a la faz de la tierra. Todo lo que se habló, todo lo que profetizó, alumbraba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el que se quiera meter un poquito más, métase en Hebreo, que el apóstol se mete en el templo y se mete a hablar de toda esa simbología de aquel que habría de venir. Por eso yo no me canso de decirlo, que cuando usted mira la Escritura, usted se va a dar cuenta que en el Génesis Cristo es la simiente, en el Éxodo es el Cordero Pascual, en Levítico es el sacrificio propiciatorio, en Números es la peña herida, en Deuteronomio es el profeta, en Josué es el capitán de las huestes del Señor, en Jueces es el libertador, en Ruth el pariente celestial, en los libros de Samuel unge reyes y sacerdotes, en el libro de los reyes confronta a los Baales, en Crónicas escucha la oración de su pueblo, en Esdras da la palabra de profecía, en Nehemías es el restaurador de la nación, en Esther es mi abogado, en Job es mi redentor, en los Salmos es mi castillo, mi roca, mi luz, mi salvación, mi escondedero, mi fortaleza. En Proverbios es mi ejemplo, en Eclesiastés es mi meta, en el Cantar de los Cantares es quien me satisface, en Isaías será llamado Emmanuel, vara del tronco de Isaí, en Jeremías escudriña la mente y prueba el corazón, en Lamentaciones cumple su palabra, en Ezequiel levanta sobre nosotros pastor, en Daniel es Mesías príncipe, en Oseas el que nos resucitará, en Joel es misericordioso y clemente, en Amós nos llama al arrepentimiento, en Abdías es aquel del cual no podemos huir, en Jonás ve el arrepentimiento de su pueblo, en Miqueas es Señor de Israel, en Nahum es grande en poder, en Habacuc da visión a su pueblo, en Sofonías está en medio nuestro, en Ageo nos llama a trabajar, en Zacarías es el renuevo, en Malaquías abre las ventanas de los cielos. Todo eso apunta a Cristo. En Mateo es Dios encarnado, en Marcos bautiza con Espíritu Santo, en Lucas es Hijo del Altísimo, en Juan es pan de vida, es la puerta, es el pastor. Gloria a Dios. En los 4 evangelios, Cristo crucificado. En el libro de los Hechos, Cristo resucitado. En Romanos estamos justificados en Cristo. En Corintios santificados en Cristo. En Gálatas libres en Cristo. En Efesios unidos en Cristo. En Filipenses hay gozo en Cristo. En Colosenses es cabeza de la iglesia. En Tesalonicenses hay glorificación en Cristo. En Timoteo es mediador entre Dios y el hombre. En Tito es nuestro Salvador. En Filemón me llama a perdonar. En Hebreos es el sumo sacerdote. En Santiago es palabra de verdad. En los libros de Pedro me llama a su luz admirable. En Juan es amor. En Judas es el poderoso. Y en Apocalipsis es el alfa y el omega, el principio y el fin. El que regresa en gloria a levantar una iglesia. La iglesia es orgánica. O sea, somos cuerpo de Cristo. Yo quiero que usted sepa eso. Por eso que la palabra habla de que todos nos necesitamos unos a otros. La hermana en su gemido de oración en el cual Dios decía unas cosas, hablaba de la unidad de la iglesia. La unidad hay que trabajarla. Yo quiero que usted sepa eso. Y me estoy saliendo del lineamiento que tengo en el bosquejo. Porque la unidad, fíjese que cuando se forma una garata en la iglesia, en el Nuevo Testamento, hay 2 hermanas buenísimas, 2 siervas de Dios de oración. Quizás una abría el templo, quizás la otra era la que dirigía la reunión de oración. La hermana Evodia y la hermana Sintique. ¿Se acuerdan de eso? ¿Han leído eso? Y el revolú fue tan grande en la iglesia que se lo mandan a decir a Pablo. Y Pablo escribe y dice, le pido a ustedes 2, que son mujeres maduras en la iglesia, que dejen eso ya. Que acaben y pasen la página ya. Entonces hay una palabra que es bien poderosa para la iglesia, porque él le dice, les ruego a ustedes 2, o sea, que yo les ministré, que caminamos juntos, que ustedes tienen un testimonio poderoso, que dejen las manías y los embelecos y las cosas, porque están afectando toda la iglesia. Pero a la iglesia le dicen, y les ruego a ustedes que pongan la paz con ella. O sea, si yo sé que hay un problema entre 2 hermanos, toda la iglesia tiene que alinearse a que eso se sane. O sea, no puedo pasar por el lado sabiendo que hay ese revolú
Y siempre hay alguien que dice, no, yo te entiendo, tú sabes. Si a mí me hacen eso, muchacho. Y vienen por el otro lado y dicen a la otra, no te dejes. Esa no es la actitud. Porque si yo miro la oración de Juan 17, cuando Cristo le dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, y aquí viene la ecuación, para que el mundo también crea. Yo soy de los que creo que hay más gente que no se convierte por las garatas en la iglesia. Me decían en toda esta vorágine de cosas que estaban pasando, o sea que uno de los grandes efectos de esta campaña política fue que dejó la iglesia hecha cantos. Y yo le decía a los pastores mucho antes de las elecciones, el problema no es el 5 de noviembre, el problema es el día 6, que hay que sacar una escoba de verdad para barrer los pedazos de iglesia, de falanges, de chismes, de revoluciones, y así ha sido. No hay manera que se puedan poner de acuerdo para una serie de cosas. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que dice esta palabra, o sea, la unidad hay que trabajarla. Si usted mira, por ejemplo, Efesios, vaya un momentito a Efesios, capítulo 4, y esto es, por eso te dejo el bosquejo, porque hacer un sermón de estudio, Efesios capítulo 4, usted va a ver en los primeros versos que el apóstol dice, miren, yo estoy pues preso en el Señor y les ruego que andéis. Ese que andéis que ustedes ven ahí en Efesios capítulo 4, lo van a ver repetido en el libro de Efesios. El libro de Efesios en el Nuevo Testamento se conoce como el libro de los pies. El libro de los pies en el Antiguo Testamento es ¿cuál? Josué, que en Josué 1 le dan unas fronteras, dicen desde aquí hasta el río tal, hasta el desierto tal, hasta la orilla del mar, todo lo que pisare la planta de tus pies dentro de esas colindancias es tuyo. Lean bien, porque hay gente, ay, yo reclamo esto, y yo reclamo, y se pasan reclamando cosas. Mira, hay gente reclamando lo que Dios no le dio. Y lea bien, Dios siempre te pone un marco de referencia. Y todo lo que tú camines dentro de eso que Dios te dio, Dios te lo va a dar. Pero si yo me salgo de esa frontera que Dios ha establecido, no me lo va a dar, voy a tener problemas. Y tenemos eso entre cuero y carne. Yo creo que el hispano y el boricua más le gusta mover la verja para coger lo que no es suyo. ¿Alguien quiere testificar? Porque los oigo como... Sí. Y en donde se metieron, ahí es que hacen el gazebo y el barbecue. Y ponen una piscina y traen la gente para bautizarla ahí también. Pero les digo esto porque se le conoce como el libro de los pies porque es el andar, ¿sabes? Caminamos hacia las promesas de Dios. Pues en Efesios es el andar cristiano. No andéis como los gentiles. No, mirad bien con diligencia cómo están andando. Y en el capítulo 4 le dice, mira que tu andar, que no es otra cosa que tu estilo de vida sea digno conforme a la vocación de ese que te llamó. Y aquí viene, miren cómo es la unidad. Con toda humildad hay que ser humilde. Tener mansedumbre. Ser obediente. Desde que usted entre ese parking ahí, si el ujier le dice, por favor, estaciónese ahí, no jeringue más, no se vaya para otro lado, es ahí. Pero si usted no obedece allí, al que Dios le dio autoridad allí, usted tiene un problema espiritual. Sí, después que se bajan del carro, tú sabes, alzado, porque es donde a ti te dio la gana. Entonces entras aquí, y un ujier te dice, por favor, siéntese por acá. No, es que ahí no me gusta, y te vas para allá. Pues eso demuestra si hay sujeción o no hay sujeción. Son detalles. Usted me dirá, pastor, eso es importante. Porque eso establece un orden en la casa de Dios. ¿Cuál es el problema? Mire, sentarse donde usted se sienta siempre no lo salva. Y hay gente que cree que si lo mueven de su silla perdió la salvación. Mira, no. Estamos hablando de unidad. Voy más lejos. Imagínense que yo vengo de visita por primera vez y me siento, qué sé yo, donde está el pastor y venga alguien con ese tacto glorioso. Mire, varón, muévase de ahí. Oh, wow, espérate, me muevo antes que me peguen un tiro, ¿entiendes? Si tú te sientas en un sitio y te sacan de donde tú estás, ¿a quién le gusta? A nadie. Entonces, si viene una visita y le hacen eso, lo que han hecho es como bajarle el dimer del audio, porque él no va a escuchar la palabra, va a estar medio oculto. Ay, qué bochorno, qué vergüenza me han movido aquí. ¿Me siguen? Esa es la importancia. O sea, la unidad hay que trabajarla. El apóstol dice, mira, sean humildes. La unidad no viene con una oración.
si yo no pongo mi parte? E igual que cuando dice, ay Señor, quítame este vicio. Pues mismo no te metas en el líquido electoral. ¿Tú quieres que Dios te quite el vicio de alcohol? Pues no te metas allí. Cambia de grupo, cambia de costumbre. Congrégate, porque congregarte te va a evitar que tengas el tufo. Amén. Pero vamos a seguir, miren. Les decía que el fundamento es Cristo y por eso les daba toda esa cristología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque nosotros entonces, si Efesios es cierto, como yo entiendo que es cierto, Cristo es Dios encarnado que vino a esta humanidad a darle vida a todo aquel que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, cuando usted ve que los discípulos ya están terminando en el ministerio, Cristo les da unas instrucciones, váyanse a Jerusalén porque conviene que yo me vaya porque va a venir un consolador que es el Espíritu Santo. Y usted va a ver en Juan 14, vaya un momento a Juan capítulo 14 versos 1, 2 y 3 por ahí, que el mismo Cristo dijo algo importantísimo en cuanto a su regreso en gloria. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y aquí viene, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, y aquí viene el escatón, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo regresa en gloria, Maranata. Ese que formó la iglesia. Detrás viene lo que se conoce como el fundamento apostólico. El fundamento apostólico fue lo que hicieron los apóstoles. Y usted va a ver, si usted recuerda Hechos capítulo 15, que está, vamos a buscarlo, Hechos capítulo 15, están ministrando, en el capítulo 15 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos son los creyentes en Cristo. Se metió un grupito en la iglesia y le dicen, si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, ataron la salvación al rito otra vez. O sea, ya el sacrificio de Cristo no es suficiente. Ahora me salvo llevando una dieta. Ahora me salvo guardando un sábado. Ahora me salvo. O sea, tratan de volver a ¿qué? A una ley mediante la cual nadie se pudo salvar. Le hace el libro de Gálatas completo. No sufra. Cómase todo lo que pueda. Claro, si el médico le dice, lleva una dieta, pues tú tienes que ser sensato y llevas una dieta no como cuestión de salvación, sino una cuestión de tener una disciplina para extender tu vida sobre la faz de la tierra. Dicho esto, en Hechos 15 entonces dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé ¿a dónde? A Jerusalén. Y algunos de ellos, ¿a quiénes? A los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. O sea, los apóstoles eran los que aclaraban la doctrina. Cuando se formaba una discusión como esa, cuando usted se lea todo ese capítulo, se va a dar cuenta que ellos van, le plantean a los apóstoles diciendo, ven acá, creemos en Cristo, aceptamos a Cristo, pero hay un grupito que dice creer en Cristo y se meten ahora metiéndole un veneno a la iglesia para que vuelvan a los rituales y a los ritos de la ley, que esos ritos eran un anuncio del Cristo que ha de venir, un anuncio de aquel que va a venir. Pero no, el rito no me salva. El rito es como un anuncio, es como un símbolo. Y gloria a Dios, si ustedes quieren estudiar un montón de cosas, imitar las fiestas, yo me gozo con los viajes a Israel, di uno, me gocé. Pero cuando yo veo a la gente trayendo arena del, qué sé yo qué, astillas del arca de Noé, ¿sabes? Eso es volver para atrás. Eso es volver al paganismo, eso es volver a la idolatría. Ya tienen el puestecito allí de la arena, del mar, de qué sé yo qué. ¿En serio? Bueno, sigo. Porque los apóstoles decían, un momentito, yo estuve en ese culto y Cristo dijo esto. Y el canon, que es lo que nosotros conocemos como la Biblia, se cierra para el año 95. El pueblo de Dios de esa época que caminó con Cristo resolvió y definió lo que es la palabra de Dios. O sea que tú y yo en el siglo XXI, por más que tú sepas y más interpretaciones que quieras tener, ¿quiénes somos nosotros ahora en el siglo XXI
para mirar y decir, no, en el siglo I lo que dijo Juan no es porque Juan era pescador. ¿Ustedes han oído eso? No, que él era pescador y no pudo escribir. Imagínate, tú te lees Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan no pudo escribir eso porque él era pescador, él no fue a las escuelas teológicas de ninguno de estos tipos. Oh, wow, es verdad, pero caminó 3 años con Cristo, algo bueno se le tuvo que pegar. Cuando usted ve en el camino de Emaús que Cristo les abre el entendimiento a la Escritura. Pero como si eso fuera poco, Juan está presente en el monte en la transfiguración. O sea, esa manifestación poderosa de Dios vino sobre ellos, yo creo eso. ¿Y quién soy yo para empezar a dudar de que fulano es? Mire, el que empieza dudando de los autores termina dudando del texto. Y una iglesia que está viva, una iglesia que es eficaz, o sea, efectiva, una iglesia que está viva, esa iglesia manifiesta vida haciendo lo que se supone que se haga. A la iglesia nos mandaron a predicar el evangelio de Cristo. Por eso es que en las discusiones que tuve con algunos pastores, y le tengo que tirar algunas cosas sociológicas para que usted abra los ojos. Gloria a Dios por querer un gobierno bueno y gloria a Dios por querer usted hacer un montón de cosas, pero la iglesia no es un partido. Busque Mateo 28. Los 4 imperativos de Mateo 28 es id, 2, haced, 3, ¿qué? Bautizad. Y número 4, enseñad. No nos dijeron gobernad. Y yo digo más, si todo el gobierno fuera de creyentes en Cristo, imagínense, todos los senadores se congregan en sus iglesias. ¡Wow! Y cantan un corito antes o un himno antes de cada sesión legislativa. Mire, el lapachero va a ser más grande que el del montón de impíos que tenemos ahora. Vuelvo otra vez en cámara lenta. Los puedes poner todos creyentes y va a ser igual o peor. Y mire mi prueba. ¿Cuántos años se está predicando el evangelio en Puerto Rico? ¿Cuánto estamos celebrando? ¿100 qué? Oh, ustedes han visto todas las iglesias de Barraza y Carolina juntas. No, si no hay unidad acá, ¿cómo vamos a ministrar allá? Si no hemos podido administrar unas cosas acá, ¿cómo las vamos a administrar allá? Gloria a Dios, Dios que levante gente. Quizás Dios les da un alcalde aquí, un legislador. Gloria a Dios, lo ungimos. Cada vez que venga en la semana hay que ungirlo, fumigarle las malicias, meterle palabra y mandarlo para allá otra vez. Semanal, porque lo malo se pega. Usted se ríe, pero es la verdad. O sea, yo miro esto, que nos hemos olvidado de la identidad de ser iglesia. Voy para lo hondo y después tú arreglas con los estudios bíblicos. Es mi entera responsabilidad lo que voy a decir y del Espíritu que me la está dando. Es imposible que yo sea un creyente en Cristo y defienda el aborto. Hay frío. ¿Por qué? Porque estoy destruyendo una vida humana. Usted se va a la playa de donde sea, donde un tinglar haya puesto un huevo, y usted se trepa encima de la tortuga y se retrata con un selfie, usted va preso por jugar con la tortuga. Y si se le ocurre agarrar un huevo de eso y romperlo, son 5 años de presidio y $5,000 de multa, mínimo, en el foro federal. Pero puedo llevar a mi novia a abortar y no hay problema. Amén, gloria a Dios. No, es que es decisión. El derecho está enfermo en muchas cosas. O sea, la mujer le hacen creer que tiene un derecho de matar a la criatura, porque es su cuerpo. No, no es su cuerpo. Aprendan embriología, métanse a leer, repasen la clase de salud de 9º grado. Es otra vida distinta. Por eso es que la mujer cuando sale embarazada se hincha, se infla. A mí me le ponen así, empieza a caminar así, porque tiene un cuerpo adentro que es un cuerpo extraño que tiene que salir para afuera. Si fuera parte de su cuerpo, se queda con el ahí, pero no lo es. ¿Y dónde está el derecho del que embarazó? Porque ese nadie lo menciona en la película. Y el hombre no tiene un derecho. Y los abuelos no tienen un derecho a ver sus nietos. Entonces no, la mujer tiene derecho a decidir si sale preñada o no. Ese es tu derecho. Pero una vez está embarazada, viene otra vida. Lean, busquen. ¿Y qué dijo Dios? Creced y multiplicaos. Si tú agarras un cuerpo sano y lo estás destruyendo. Y yo tengo un discurso social bien fuerte contra los médicos que hacen eso.
Porque el médico conoce la ciencia, sabe todo. Dios le da el don de sanidad y lo está usando por comercio, porque han comercializado la medicina. No solo ellos, todos los demás. Yo no sé cuántos aquí le han hecho, mire, hágase esta placa, váyase. Y usted va al sitio emocionado y le dicen, no, el plan no se la cubre. ¿En serio? La decisión es comercial, no es científica. Y viene, puedo usarlo en lenguaje de Santurce abajo, viene un soplapote de algún sitio que no es médico, que no me vio, y por teléfono dice, no, no lo cubre. Entonces, yo lo que quiero traer aquí entonces es que la iglesia, como iglesia, nos tenemos que meter más a la palabra. Porque la autoridad de la iglesia no está haciendo cosas en el dominio público. Para empezar hay que orar. Una iglesia ora, pero de la oración se pasa a la comunión. De la comunión se pasa a la relación. De esa relación se pasa a la intimidad con Dios. De esa intimidad con Dios se pasa a la profundidad. Una vez estamos en las profundidades de Dios, hay unidad. Porque cuando una iglesia ora, se une. Cuando una iglesia respeta su culto de oración, Dios desata cosas poderosas. Y aquí hay ancianos que saben lo que yo le estoy diciendo. Tienen testimonio de muchos años de cosas. Y de momento entró una ráfaga donde la gente no quiere venir a orar. Mire, en su casa lo puede hacer, pero la oración colectiva desata algo de Dios. El que te vea en tu cara, que tú vengas aquí y dices, a este le pasa algo, Dios me mostró algo, mira, vamos a orar por él, yo no sé lo que te está pasando. Y hay gente que ha venido a un culto de oración y Dios se le ha metido las manos. Pero por eso hay que venir, porque por Zoom no brega, por el internet tampoco, es aquí, tiene que estar aquí. Amén. O sea que ese anhelo de unidad del cuerpo de Cristo está en la oración de Cristo. Padre, que sean uno para que la gente crea. Yo sigo mirando entonces, quiero repasar, la actividad de la iglesia está en Mateo 28, Marcos 16. Mateo 28 es, id por el mundo, prediquen el evangelio, dice Marcos 16, pero toda autoridad, vaya a Mateo 28, que me gusta como lo dice ahí. Miren, en Mateo 28... Y me hace seña ya cuando se me esté acabando el tiempo, porque no te lo voy a decir, pero hay gente que se está como durmiendo. Pero tengo que aprovechar en lo que se me duermen. Mire, Mateo 28, mire lo que Cristo dice en el verso 16. Jesús se acerca y les habla diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es en la fórmula de la oración del Padre Nuestro. Toda potestad, o sea, si Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, por tanto, id, eso es un imperativo, o sea, tenemos que mover y predicar en las diversas maneras que Dios les dé a ustedes hacerlo. Cuando yo me pongo de acuerdo con las demás iglesias en el barrio, yo miro lo que están haciendo aquello para entonces yo hacer algo que los ayude. O sea, si ellos están ministrando, como ya en Bayamón me dijeron, pastor, vamos para el caserío tal, yo, preguen freno, vamos a ver qué iglesia está allí primero. Para entonces nosotros hablar con ellos, ¿qué tú necesitas? ¿Necesitas a alguien que te ayude a dar clase? Pues yo tengo un maestro que va para allá. Pero no entonces monta otro culto allí y empieza la competencia. Esa visión no funciona. La que funciona es la de unidad de la iglesia. Es que tú estás haciendo allí y yo te lo voy a apoyar. Si otra congregación por allá levantó un hogar de adicción, yo no tengo que montar otro aquí. Al contrario, ver cómo fortalecemos eso, porque tener unos muchachos en un sitio, ahora usted sabe que enmendaron las leyes. Les voy a dar esto para que sepan lo que hay. Antes la iglesia era la que hacía mucha labor social, hasta que vino un gobierno que le dio una tarjeta de salud a los deambulantes y todo el mundo tenía una tarjeta de salud. Es un adicto promedio que nadie lo quería, que nadie lo atendía en una sala de emergencia. Ahora, como se le puede facturar a un plan de gobierno, échalo para acá. Oh, ahora los quieren mucho. Entonces, en ese codicia, enmiendan la ley obligando a los hogares de adicción, por eso muchos cerraron. Debían tener un médico o debían tener un psicólogo. ¿Y qué hogar de esos? Si venían por ahí pidiendo compra, vamos a mandarle ropa, ¿se acuerdan? Vamos a apoyar ese hogar de adicción. ¿Quién puede pagar un sueldo de un médico en un hogar de esos? Abrir un expediente médico, tener las gavetas los expedientes, porque la ley dice que es bajo llave. Entonces todo era para meterlos en un programa de metadona que fracasó. Cuando empezaron el programa tenía 1,000 y pico de usuarios de metadona. Cuando ese gobierno se fue, 7,000 usuarios de metadona y siguen. Y siguen. Y ahora les legalizaron el pasto. Y hay un grupito diciendo, vamos a legalizar todas las drogas.
Y por eso tú ves el discurso de los otros, no, vamos a probar la eutanasia, porque te recluto en la droga aquí, estos se quedan pegados, estos se deterioran, algunos quizás pueden salir, y esos que se quedan pegados, usted quiere ver un verdadero Walking Dead en Puerto Rico, váyase a Centro Médico, váyase a donde está el terminal de allí, del tren urbano, y usted va a ver los muchachos del programa de Metadona, 20 y 30 años pegados en un vicio, y un grupo guisando, y son salubristas. Por eso es que la iglesia tiene que ir, la iglesia se tiene que mover, una iglesia que sea viva tiene que entender que ahora mismo con estos 109 años nos reunimos. Ok, vamos a empezar por reconciliarnos aquí. Tenemos que terminar los chismes y los bochinches que puedan haber en la iglesia. No puede haber uno solo, porque eso detiene, eso hace que se broten raíces de amargura. ¿Cómo es posible que tú seas un siervo, una sierva de Dios y vives con el hígado encebollado con tu mujer en tu casa? ¿En serio? O sea, hay algo que no cuadra, o sea, como que el espíritu ahí está contristado. Oye, algunos quieren testificar. Tienen que dar aquí. Chacho, mete una vigilia. Y métele aceite a esto aquí. O sea, hay algo que no está cuadrando y que Dios nos está diciendo como iglesia que tenemos que pegarnos a la misión. Pegarnos a la misión no es otro que llevar el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo estoy pastoreando esta congregación allá en Bayamón y lo que hemos hecho es meternos a la palabra y meternos a orar. Y le hemos dado alternativas de oración a la iglesia. Nosotros nos reunimos, por ejemplo, los martes a estudio bíblico y el último martes de mes oramos por la noche. Se viene todo, culto de oración y ha sido poderoso. Pero entonces los miércoles en la mañana tenemos otro culto de oración. Porque tengo mucha gente que se queja que no pueden venir de noche. Y yo, pues mira, vengan de día. Guess what? Ahora, no es que tengo una cita. Oye, me ven acá, el médico ese nada más que atiende los miércoles por la mañana. Porque tranquilo, no te van a cerrar Walmart ni Costco. Puedes venir aquí y una vez tú salgas al mediodía por esas puertas, pues te vas a comprar. Pero es una desesperación. Pero cuando el pueblo entonces empieza a darle prioridad a su relación con Dios, ¿qué empieza a ocurrir? De la oración pasábamos a ¿qué? Tú que estás tomando notas por ahí, de la oración pasamos a la comunión, a la relación, y después la intimidad, la profundidad, y después ¿qué? Viene la unidad, y después pasamos a ser, escúcheme bien, embajadores. ¡Wow! Entonces la gente dice, no, es que somos intercesores. ¿En serio que son intercesores? Embajadores. Eso está en 2 de Corintios capítulo 5, verso 20, que el apóstol dice, es como si Dios rogase por medio de nosotros. Somos intercesores. O sea, por eso que hay un grupito que siempre está pegado en la oración, que Dios lo llamó a eso. Esa es la antorcha que mantiene esto vivo. La pequeña reunión de oración, escúchame bien, le da vida a esta casa. Y ese grupito que está orando está haciendo un montón porque en la batalla espiritual está despejando lo que se quiere oponer a que tú recibas la palabra. ¿Cuántos de ustedes no han recibido aquí una buena palabra un domingo en la mañana, tan gozoso, y tan pronto se montan en el carro, la primera pelea es ¿para dónde vamos a comer? Y de momento el enemigo trata de llevarse la semilla que te fue sembrada. Hay unas luchas espirituales. Estamos teniendo una epidemia no solo de enfermedades físicas, es enfermedades emocionales y mentales dentro del pueblo de Dios, porque hemos sido más carnales que espirituales, esa es la verdad. Y si yo quiero reflexionar, ¿cómo es una iglesia viva? Es una iglesia que se abre la palabra para que el alfarero divino nos meta las manos en el corazón y cambie lo que tenga que cambiar. ¿Cuántos aquí sabemos que hay cosas que tienen que cambiar? Que entendemos que Dios nos tiene que meter las manos. Pero tenemos que hacer el alto y decirle, Señor, yo me quiero rendir delante de ti. Una iglesia que está viva es una iglesia que no solo anda, además que predica la palabra, la acción es llevar la palabra. ¿Cómo Dios se la va a mostrar? Esta iglesia debe tener algún plan de acción particular, distinto o similar a algunas otras iglesias, pero no lo pueden dejar de hacer. No dejen de proclamar la palabra. Yo a los jóvenes allá tenía muchas actividades, qué bueno, me gusta que tengan su barbecue, qué bien, hacen un grupo y se van para la bolera, pero los quiero con la Biblia. Quiero que sepan la palabra de Dios. Tienen que saber más que el pastor. Yo los asomo al tema, los reto, les digo, googlea esta información, búscame esto, búscame lo otro. El otro día les di un taller de predicación a los jóvenes, les di estas asignaciones.
Había una joven que había predicado por primera vez en su vida el año pasado al grupo de jóvenes. Ella está allí, yo fui a verla predicar, yo tomé mis notas porque siempre trato de tomar notas. Porque una cosa es lo que Dios te dice aquí y otra cosa es en tu casa, tú leyendo con calma y en tu casa vas a ver cosas que no viste aquí. Porque el Espíritu sigue trabajando en uno. Y en la medida que una iglesia se va acercando más a esa relación con Dios por medio de la oración y la palabra, Dios empieza a hablar. Y entonces yo la miro a ella y le digo, ¿te acuerdas del primer sermón que tú predicaste? ¿De qué fue? Ella se fue como en blanco y le dije, Salmo 40, versos tales. Y dijiste esto, y dijiste esto, y dijiste esto. Y le di una asignación, le dije, necesito que me armes un bosquejo de eso que tú leíste con otras cosas que has oído. Quiero ver eso, motivarlos a. Con mis hijos hicimos eso cuando eran pequeños, yo iba a muchos sitios a predicar. Y para que ellos se pusieran atentos, le hice una oferta. Y le voy a dar $5 al que me haga el mejor bosquejo. Y wow, entonces para eso tienen que estar atentos, para eso tienen que estar tomando sus notas. ¿Cómo se llama el texto que yo usé? Pongan la nota y algo, ¿verdad? Entonces ellos empezaron poco a poco y de momento tenía que darle 5 y 5 y 5 y 5. Y cuando miro es que la mamá los ayudaba. Les decía esto, no. Pero miren esto, pasaron los años y hoy en día mis hijos ya están casi en 40 años. No importa quién esté predicando, no importa quién sea, ellos están así. Y están poniéndole sentido a lo que se está hablando. Y después comentan de lo que se está hablando. Una iglesia madura, cuando lo que recibe aquí adentro, ustedes salgan y lo que ustedes hablen allá afuera es lo que pasó aquí adentro, que Dios me dijo. O sea, ese mover de seguir digeriendo esa palabra y esos testimonios es un generador evangelístico, créelo. Desata una bendición poderosa. Una iglesia entonces hace su actividad de proclamar la palabra. Es una iglesia que camina en unidad. Eso está en Efesios 1, 4, versos 1 al 16. Camina en pureza. En pureza está en Efesios capítulo 4, versos 17 al 21. Se lo voy a mencionar. Una iglesia que anda en pureza le dicen, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, pensando musaraña. Yo no puedo copiar las cosas que yo estoy escuchando en el dominio público. Vamos a legalizar todas las drogas. ¿En serio? Pues si los que empezaron en la droga empezaron en el pasto. Yo quiero que usted sepa eso. La primera sustancia que recluta a gente en la adicción es la marihuana. Y médicos están diciendo, no es medicinal. Esos son embustes. Existen solo 2 medicamentos que se usan y son de aceite. No tienen que ver nada ni con el pasto ni con la moña. Todas esas cosas que están tirando por ahí. Que los están haciendo en muffin, los están haciendo en dulce. Tenemos niños que llegan con problemas a eso porque hay una mentalidad mundana y la iglesia tiene que pararse y decir, un momento, esto no va. Amén. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Una iglesia que anda entonces en pureza, dice, como andan en la vanidad de su mente, verso 18 dice, tienen el entendimiento entenebrecido, están oscuros en su mente, no pueden pensar, están ajenos a la vida de Dios, es que no quiero oír lo que Dios me dice. Mire, es como usted ponerse las 2 manos en los oídos. La. No quiero escuchar lo que Dios me dice. Como Faraón. ¿Y quién es Dios? Para que yo los deje ir a ustedes a servirle. Así hay mucha gente por ahí, los otros gentiles. Dice, y por la ignorancia que en ellos hay, pues que eligen estar en ignorancia. Por la dureza de corazón. Dureza de corazón es que cuando yo no le hago caso a Dios y hago lo que me da la gana, Dios deja que yo viva las consecuencias de mi decisión. Dureza de corazón. De hecho, la causa de divorcio que está en la Biblia, que Cristo la menciona, ¿cuál es? Dureza de corazón. Que le dicen, oye, yo puedo dejar a mi mujer porque sí. Y Cristo le dice, ¿no oyeron que al principio? Léanlo, Cristo mismo, eso está en, creo que es Mateo 18. Varón y hembra los creó. O sea que el matrimonio, me perdonan, entre varón y... Eso de macho, mujer, eso no es un matrimonio. No, porque es que la iglesia revisa su postura. La iglesia puede revisar todo lo que quiera menos la palabra. El día que ustedes dejan una asamblea aquí para enmendar el Salmo 23 es el tiempo de huir. Váyanse. Porque la palabra no cambia. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, le dicen, ¿y por qué entonces Moisés permitió la carta de divorcio? Y la sentencia fue, por la dureza de corazón.
la permitió por la dureza de corazón. Como cada cual quiere hacer lo que se le antoja y no lo que Dios dice, pues entonces le dieron esa carta. Pero la voluntad de Dios es que nosotros, ¿qué? Andemos en pureza. Aquí viene la descripción que da. Dice, después que tú tienes el corazón duro, verso 19, pierdes la sensibilidad. No solo que tú haces sufrir a la gente que te rodea, sino que pierdes la vergüenza. Llega un punto que cruza una frontera que, ¿y qué? Pues ya ahí estás bien mal, porque cuando el pecado te ata y te domina, pecas cómodo, porque estás fuera del marco de la voluntad de Dios. El que está en Cristo, la lucha en el pecado se lo come por dentro, porque el Espíritu todo el tiempo te está redarguyendo. Yo sigo mirando, el verso 19 dice, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Y el verso 20 dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo así. O sea, tenemos que andar en pureza. Hay amistades que hay que romper, hay chats de los que hay que salir, hay gente con la que tú no te puedes reunir, porque siempre están tirando para el monte. Y tú no puedes estar en eso porque te van a meter en un problema, te acostumbras a ese grupo, a las conversaciones de ese grupo y llega el momento en que vas a cruzar una frontera que no debes cruzar. Así que la iglesia anda en unidad, la iglesia anda en pureza. Los versos 22 al 24 dice, renuévate en el espíritu de tu mente, vístete del nuevo hombre, tú te tienes que vestir de esa nueva creación de Dios. O sea, Dios no me va a vestir a mí, me tengo que vestir yo. ¿Y cómo es eso? Aquí te lo dice. Creado según Dios, y viene el verso 25, y agárrense porque esto es la parte fuerte. Dejen los embustes, o sea, desechando la mentira. Pero no es la mentira del embustito ese plain. Es que si hay mentira en tu vida, en algo, ¿quién es el padre de toda mentira? Por lo tanto, le estás dando permiso al enemigo que se meta. Entonces, si el enemigo se mete, no puede haber vida. Si el enemigo se mete, no puede haber acción. Si el enemigo se mete, no puede haber fruto. Hay iglesias que están estancadas porque han permitido a algunos de sus hermanos entrar en algo que no es el propósito de Dios. Amén. Así que andar en santidad es que vivimos para Dios, iglesia. No es que andas en una nube con una aureola en la cabeza. Yo sigo mirando esta palabra poderosa y te dice, también caminamos ¿en qué? En amor. Y ahí nos mete en el capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y ahí empieza a confrontar todas las conductas pecaminosas. Dios es amor. Por lo tanto, el amor no puede ser pecaminoso. Y en la cultura se ha metido una cosa, vamos a hacer el amor. No, es que Dios es amor. ¿Tú quieres hacer el amor? Métete con Dios. Por definición, segunda de Juan, verso 6. Y vamos a poner esa notita porque a veces queremos tener más misericordia que Dios y hay que darle a la gente la palabra. Segunda de Juan, verso 6. Mire cómo lo define ahí, bien sencillito. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Yo obedezco a Dios, eso es amor. Si yo digo que tengo amor, pero mi conducta es contraria a lo que Dios está diciendo en su palabra, no tengo amor. Puedo tener pasión, puedo tener emoción, puedo tener lo que sea, pero no es amor. En el amor no hay maltrato, en el amor no hay desprecio, en el amor no hay rechazo, en el amor no se abusa. O sea, si hay algo de eso, hay que detenerlos a pedirle al Espíritu de Dios que entre en nuestras vidas y limpie lo que tenga que limpiar. Una iglesia viva y activa camina en luz. Vaya Efesios 5, versos 7 al 16. Es que no andamos en tinieblas. Hemos sido trasladados del reino de ¿qué? De las tinieblas al reino de su luz admirable. Y una de las cosas que yo quiero tocar a la iglesia rapidito en esta parte del sermón es que andar en luz es hacer las cosas como Dios dice. Los que estén jóvenes aquí y solteros y quizás viudos, o que estén solitas o ahí solos y quiera rehacer su vida y usted quiere darse una oportunidad en la vida, métase en la palabra. Dios le va a decir cómo enamorarse. Dios le va a mostrar. Dios le va a revelar. Por eso es que nos tenemos que tener la palabra. Yo le decía a los jóvenes, léanse en Génesis 2, que cuando Dios hace la mujer, dice el verso 20, Dios la llevó al hombre. Esa parte no la leen. Muchas mujeres no la leen. Y oye, ¿por qué si Dios hace a la mujer, Dios la tiene que llevar hasta donde Adán? Porque cuando hicieron a Adán, capítulo 2, verso 7, y de hecho, le dieron trabajo antes de darle mujer.
Eso está ahí, eso está en la Biblia, yo no me lo inventé, o sea que sí, si es vago, déjalo ir. Sí, el corito ese que cantaba la merenguera, que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida. Después de eso que la hacen a ella, que la hacen a él, que cuando la terminan a ella, se la llevan al hombre. O sea, que te tienes que dejar guiar por Dios al que es. ¿Por qué? Antes del verso 20, cuando hacen a Adán por ahí, ¿qué había? ¿Qué otras criaturas habían sobre la faz de la tierra? Por lo tanto, la que no se deja guiar con Dios se va a casar con un animal. Parece que algunas quieren testificar aquí. Déjame mirar. Digo animal en el sentido del maltrato, en el sentido del desprecio. Por eso es que el noviazgo es importante. Ahí es que se estudia a la gente. Si le grita a la mamá que lo parió, te va a gritar a ti. Si no respeta a su mamá, no te va a respetar a ti, porque un hombre es, en relación a todas las mujeres de su vida, lo que armó su relación con su mamá. Y todo eso está en la Escritura. Por eso es que la iglesia entonces tiene que andar en luz. Estás empezando a salir con alguien, tráelo a la iglesia. No, que yo no voy para allá, déjalo ir, porque se está metiendo con tu adoración. Tú vas a sacrificar tu adoración a Dios por un noviazgo, en serio. Porque no le gusta a tu iglesia, que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida. Sí, yo me paro ahí en la puerta y yo siempre saludo. Dios te bendiga, varón. Y si el tipo mira para el lado y no me mira a mí, este no es. La iglesia también anda en sabiduría. Miren, andar en sabiduría, está en los versos 17 al 21 de Efesios 5, es en obediencia a Dios. La sabiduría en el griego tiene que ver con el nous, con el conocimiento. Pero en el hebreo, sabiduría es que tengo esa obediencia a la palabra de Dios. El sabio es el que obedece a Dios. Está en todos los proverbios. Si tú haces las cosas como Dios dice, tú eres un sabio. Si tú no haces las cosas como Dios dice, por más letras que tú tengas, eres necio. Por eso es que en el Antiguo Testamento decía, mejor es el obedecer que los sacrificios. Porque cuando yo obedezco, no tenía que sacrificar para pagar por el pecado. Y si no tengo que pedir perdón porque no metí la pata, me gozo un montón. Pero si tengo que presentar sacrificio es porque hice las cosas mal. Y la iglesia anda en sabiduría. Por eso es que recibimos una palabra. Y mire, no se enoje si la palabra que usted recibe aquí en las enseñanzas y los domingos le molestó. Es que el Espíritu Santo de Dios está trabajando algo contigo. Y ya ha llegado el tiempo, a 109 años de vida de esta congregación, de abrirnos a unas cosas que Dios quiere hacer, seguir haciendo otras que se venían haciendo y que no podemos dejar de hacer, pero yo estoy abierto a lo nuevo de Dios. Tengo que estar alerta a lo que Dios tiene para nosotros. Y ustedes están en un tiempo hermoso, toda temporada que llega una nueva visión pastoral a la casa, que toda va alineada a la palabra. Es el tiempo de una ventana que le abre Dios a esta casa. Hay iglesias que no pueden celebrar 109 años, uno porque no han llegado ahí, y dos porque la cerraron y están vacías. Y ustedes tienen vida en este lugar. O sea, ustedes tienen vida en este lugar, lo que significa es que hay un plan de Dios corriendo esta casa. Dios ha traído una familia pastoral para seguir haciendo eso que tenemos que hacer. Así que vamos a andar en sabiduría. No discuto más. Yo voy a rendirme a lo que Dios quiere hacer. No me gusta al principio, quizás no me gusta, pero según me vaya acomodando, escúchame bien, si es de Dios te va a transformar. Si es de Dios, vas a ver esa gloria poderosa. Lo otro de una iglesia que está viva y es eficaz y da fruto, es que camina en armonía. Efesios 5, 22 en adelante. Vamos a solamente mencionar 2 o 3 de esos versos. La pregunta es, ¿cuántos se gozan? Yo espero que podamos poner en práctica esta palabra. Efesios 5, versos 22 en adelante, dice de la siguiente manera, dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí me detengo porque la casada se sujeta a su propio marido, ¿como a quién? O sea, es como Dios dice y no como a él le da la gana. Amén. Es como Dios dice y no como a él le da la gana. O sea que ella debe sentirse amada, valorada, protegida, provista, escuchada. Le dijo amén, pero eso es.
Hermanas, si tú te sientes amada, valorada, escuchada, atendida, provista, te sientes cubierta, protegida, ¿te sometes o no te sometes? Pues claro que sí, pero si no te escuchan, si no te hacen caso, si encima de eso es maceta, ¿entiendes? Pues no hay sujeción. No se confundan, dejarte maltratar no es sujeción. Dejarte maltratar es cooperar con que él esté desconectado de Dios y viceversa, porque cuando las hay bravas, las hay bravas. Así que tiene que haber armonía como parte de ese fruto. Y finalmente es una iglesia que camina en ¿qué? Bueno, espérate, yo brinqué 5:22 porque vamos a llegar a los maridos. Espérate. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la ¿qué? La iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Aquí yo quiero explicar algo y después tú arreglas con los estudios bíblicos. En el matrimonio no hay jerarquías, es complementario. Complementario, no hay jerarquía. El hombre es cabeza, porque como el hombre es cabeza, como Cristo es cabeza del hombre, en esa cabeza del hombre no puede haber duda. En esa cabeza del hombre no pueden haber celos. En esa cabeza del hombre no puede haber pornografía. En esa cabeza del hombre no puede haber mala administración. En esa cabeza del hombre no pueden haber cosas que los distraigan del propósito de su familia. Tienen que haber prioridades. Que hay que ser entendido. Que uno se arropa hasta donde llega la sábana. Que el deber más grande en el manejo de mis finanzas es adorar a Dios e invertir en mi familia. Si tú quieres saber dónde está el corazón tuyo, mira a ver cómo tú gastas el dinero. Mira a ver si estás invirtiendo en tu familia o no estás invirtiendo en tu familia. Si tú eres tacaño con tu familia, tú tienes un serio problema con Dios. Tu corazón no está con Dios. Un solo amén y creo que fue del pastor. Una iglesia, que no les dije esto, añádelo a esa lista, después que tú eres un embajador de oración, te puedes meter en la guerra espiritual. O sea, después que una iglesia tiene comunión, cantando y adorando el grupo, se puede sanar a alguien sin que le pongan la mano encima. Yo quiero que sepan eso. Yo he ido a sitios a predicar. Una vez fui a un sitio a predicar y están cantando, están adorando. En Isabela, aquello fue una cosa. Y de momento cayó un endemoniado por allá, empezó a dar patadas y a tirarse. Y el culto siguió, la gente adorando. Y el pastor hizo así. Hizo así a los ujieres, fueron para allá, le ministraron a la persona. O sea, la adoración de aquella casa sacó aquello para afuera y se fue. Y no pararon el culto para, tú sabes, no, aquello siguió, la iglesia siguió adorando y aquello no interrumpió. Y yo vi aquello y dije, wow, tú sabes, cuando un pueblo se mete de verdad, ocurre lo que dice la palabra. Miren, y voy a cerrar con esto ya porque sé que cogí mucho tiempo. ¿Cuántos se gozan? Amén. Cuando Cristo hacía un milagro, ¿oraba por la persona? ¿Sí o no? ¿Y cuándo había orado? Antes. O sea, se fue al monte a orar, estaba apartado orando, y cuando llegaba, hablaba y hacía. O sea, nosotros, como no tenemos el tiempo para orar antes, queremos hacerlo todo ahí. Y Dios le está diciendo a esta casa que nos tenemos que meter más. No es que estemos mal, estamos bien, pero podemos mejorar. Estamos en esa adoración al Señor, excelente, pero tiene que notarse cuando salgamos y lleguemos a nuestras casas. Tiene que haber armonía, tiene que haber paz. Si no hay paz ahí, es hora de decirle, Señor, tenemos un ratón podrido debajo de la nevera y vamos a parar esto aquí. Y hay que sacar eso. ¿Cuántos han pasado por esa experiencia? Es horrible, te tienes que ir. Si no sacas eso allí, no vas a poder comer. Exactamente pasa lo mismo en el mundo espiritual. Si hay algo que no está correcto, y por lo que yo estoy viendo, la casa quiere seguir adelante. Hay mucho que hacer. Yo dejé fuera de este sermón la panorámica social, porque ya esa ustedes la conocen. Hay gente que se va y espíritus que se quedan. Hay muchas cosas que usted está viendo un floreteo en el dominio público, pero no se equivoque. Quieren legalizar unas cosas que no son. Tenemos unas peleas, pero bien fuertes, dando unas batallas en unos sectores. Yo he estado moviéndome con unas personas. Esa ley que se presentó del aborto, le voy a dar este momento para mencionarle solamente unos detalles,
presentaron un proyecto, lo aprobaron a viva voz y le están diciendo a la iglesia, ya le estamos aprobando eso. Y yo miré aquello y dije, no, esto no funciona así. Ese proyecto le falta unas cosas. Pero no, mira, le falta unas cosas. Quieren proteger menores de 15 años. En Puerto Rico, la minoridad en la ley de maltrato de menores es 18. Yo dije, súbemelo a 18. Vamos a empezar por ahí. Número 2, los 2 casos que llegaron al Tribunal Supremo de 2 médicos que en su práctica mataron a 2 pacientes o se le murieron 2 pacientes menores de edad en el proceso de aborto, ocurrieron en un tugurio de eso, en una clínica extraña de la oficina de un médico. Yo estoy diciendo, si son menores de edad, el médico de cabecera de un menor de edad es ¿quién? Un pediatra. Y ninguna persona que está practicando eso en su oficina tiene un pediatra. Número 2, en caso de que ocurra algo, tiene que ser en un hospital. Ahí puede haber una transfusión, ahí puede haber un suero, ahí puede haber un cirujano, ahí pueden haber unas cosas para atender en eso. Y la pelea mía, tratar de que esos procedimientos que en ley, por determinación médica, que esté en juego la vida de la mujer, sea un hospital, eso se ha levantado en el infierno. Y lo otro que yo estoy diciendo es que en ese mismo proyecto dice la estadística que más de 100 niñas de menores de 15 años que salieron embarazadas, ni un solo caso. El que la preñó fue acusado. Y el Estado lo sabe. Y los médicos no refirieron a nadie. Y la ley de menores me dice a mí que si yo sé que hay maltrato, de la única manera que se combate el maltrato de menores en Puerto Rico es choteando. Lo tengo que enunciar, lo tengo que decir. ¿Cómo yo voy a dejar que ahora me aprueben una ley así a medio pocillo para disque complacer al mundo religioso? Yo me paré y me fui de frente. Y hay gente que está furiosa con eso. Y yo, sécase la hierba, marchítase la flor. Eso está mal. Hay que proteger a todos los menores, punto y se acabó. Y al que no le guste, que se convierta, porque esto es cuestión de vida o muerte. Cierro. El gran resumen, sencillo. Somos una iglesia viva, porque ¿quién le da vida? Cristo. Somos una iglesia que, ¿qué? Después que tienes vida, ¿qué? Activa, conforme a ¿qué? Mateo 28. Vamos, la actividad de la iglesia es llevar la palabra. Después de que efectiva, ¿qué significa eso? Viva y eficaz. O sea, tiene efecto en la vida de la iglesia y de la comunidad. Tiene que haber un impacto en la familia. Amén. Tiene que haber un impacto en tu vida. Aprovechen cada experiencia, Señor. Si hacen un llamado, tú dices, Señor, aquí yo estoy. Reconozco que tengo esta herida. O sea, reconozco que tengo este problema. Quizás me criaron así. Quizás me da miedo hacer esto otro. Y Dios te está diciendo, es que yo escuché tu clamor hace rato. Y quiero que te abras a recibir un milagro. Y tú decirle, Señor, yo reclamo esa bendición en mi casa. Reclamo esa bendición en mi corazón. Esta noche yo viendo aquí a los adoradores, este joven tiene metas en la vida para estudiar, creo que medicina es. Pues hay que orar por él en cada culto que puedan, échenlo para acá, vamos a orar. Dios, dale sabiduría. Señor, él va a ese camino, no solo por la inteligencia para que pueda pasar los exámenes, porque el problema es que tenemos muchos médicos inteligentes, pero que cuando tú vas a ellos, tú te sabes que el médico lo que quiere es atenderte y cobrarle al pan. Yo necesito un médico que me ame, un médico que ponga los sentidos, que Dios ponga esa gracia en ti. O sea, y la iglesia ya empieza a tener otras metas. Señor, bendícelo. Señor, mira, haz esto. O sea, es algo que tenemos que hacer. Entonces es una iglesia que da fruto, porque cambiamos nosotros y a la vez que nosotros cambiamos, la comunidad también cambia. ¿Habrá alguien en esta noche que dice, esa palabra es para mí? Yo creo que Dios ha contestado mi oración de alguna manera. Y yo me quiero presentar delante de Él. Aprovechando esta adoración y esta experiencia de esta noche, le digo, Señor, tú eres el alfarero divino. Yo te pido que hagas un milagro en mi vida. Señor, tú sabes que se me hace difícil cambiar unas costumbres. Y Dios te dice, pero es que yo te voy a dar la fuerza. Señor, es que él habló ahí de Bodia y Cinti, que tú sabes, y se me hace difícil tragarme a este hermano. Pues entonces, yo te recomiendo a todo el que no pueda amar en familia y tengan esos problemas de familia, que siempre hay un bochinche de herencia o siempre hay algo. Tú vas a hacer la oración de Salmo 51:10. En la Biblia hay solamente 2 lugares, donde la palabra crear se utilizan de esa manera. Uno es ese y el otro es Génesis capítulo 1, cuando Elohim de la nada creó.
Todas las demás palabras, creo, en la Biblia no tienen esa connotación. Y la otra es en Salmo 51:10, que David dice: Dios, yo lo hice tan mal, yo estoy tan distante de ti, que necesito que de la nada me crees un corazón. Y aquí hay gente que le tiene que pedir a Dios un corazón porque perdió quizás la tolerancia con alguien, quizás con tus hijos. Quizás llevas una temporada sin hablarte con tus hermanos o tus tíos o con tus padres. Y Dios te está diciendo hoy: te voy a dar un corazón nuevo. Crea, Señor, espíritu recto dentro de mí. Habrá alguien que dice: eso es para mí. Si hay esa persona aquí, póngase en pie ahí donde está. No tiene que pasar al frente. Ahí donde tú estás, le dice: Dios, yo necesito ese toque tuyo. Dios te bendiga. Qué bueno. Habrá alguien más que dice: Señor, yo necesito ese toque tuyo. Esta es mi noche. Esta es mi noche. No va a venir otro aniversario 109. Señor, esto es para mí. Crea en mí, díselo, Señor, crea en mí. Necesito que crea en mí. Hay cosas que todavía tú puedes cambiar y yo me rindo en esta hora. Habrá alguien más que dice: esto es para mí. En el nombre de Jesús, levántate. Dios te está llamando. Amén. Dios te bendiga. Qué bueno. Qué bueno. Dios te bendiga. Eso es. Díselo, Señor, aquí yo estoy, me levanto como un símbolo, reconociendo que tienes el poder para hacer una transformación en mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Qué bueno, qué bueno. Vamos a orar. Incline su rostro. Señor, te adoramos, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Dios, porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Por un pueblo tan amoroso, tan respetuoso, recibiendo tu palabra, que con tanto respeto y tanto amor reciben la misma. Ahora yo te pido, Dios, que conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu manifestación poderosa que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los cielos, repartas a cada uno en esta hora, estos que se ponen en pie y dicen: esto es para mí. Otros que aunque no se pararon, están en una lucha, en una batalla, y que saben que necesitan ese toque tuyo. Necesitamos ese toque tuyo. Que seas propicio a cada hogar y cada familia que se ha congregado aquí en esta noche. Otros que están a la distancia, alcánzalos por tu misericordia. Niños que fueron presentados en este altar, que crecieron y que no están en tus caminos, regresan, vuelven en sí y regresan a adorar y bendecir tu nombre. Recibe la gloria, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.